Second Kinship, ¿no? De 76 salió, sí. 76, ¿no? 76, sí, sí. Yo tengo un scan por si les interesa, ¿no? Tengo todo el tomo escaneado. No sé si lo tienes, lo conoces seguramente, pero si lo quieres, Andrés, te lo puedo enviar. No, yo lo tengo, tú me lo mandaste alguna vez. Ah, ok, ok, de acuerdo. Estoy buscando. Bueno, pues eso sería como un punto de partida. Ya estamos discutiendo las comparaciones, pero no sé si tuvieran alguien que esté aquí, alguna pregunta específica a Pablo, que quisiera que desarrollara un poco más o una duda. Para una firma. Quizás, David, le podemos pedir a Pablo que si quiere enfatizar algún punto, si se le pasó algo de decir en su conferencia o cualquier cosa que quisiera introducir del tema a Pablo, que él tomara la palabra primero y después vamos conversando. Yo le decía, hasta esa invitación de David, no, la verdad que no tengo mucho más que agregar ahora, no pensé nada después de la vorágine que fue la visita de ustedes, ¿no es cierto?, a Buenos Aires y la salida de ayer de David y los aviones retrasados y, o sea, no preparé otra cosa. Así que eh, pensé que la reunión de seguimiento iba más bien por el interés, el eventual interés de del público, ¿no es cierto?, que escucha, que se unió a la reunión de esclarecer algún punto, de ampliar otro, de someter a crítica a un tercero, de intercambiar una idea alternativa a un cuarto, etcétera. Bueno, yo plantearía, dado que el tema, no, yo no conozco el tema de la IU, me interesa. He trabajado el tema del Calpulli y tengo información, pero claro, me interesa una comparación y preguntar cuáles serían las lecturas básicas. Ya me enseñaste 3 libros que me parece que son importantes, pero creo que es necesario una bibliografía mínima para comenzar a trabajar y poder plantear comparaciones y discusiones sobre diferencias, sobre implicaciones, inclusive de orden teórico, porque también esto implica un punto de vista particular para estudiar lo que es la composición interna de estas dos unidades, IU y Calpulli. Y de hecho, el tema Calpulli en México ha estado poco trabajado, ha habido una especie de agonía del tema del parentesco. Los estudiantes ya no trabajan mucho esto, tienen miedo del parentesco, pero de hecho, Quero es una imagen equivocada de las terminologías y no de lo que es realmente la organización social. Entonces yo creo que podemos hacer comparaciones y un poco compartir información para estimular a otras personas sobre la importancia central de este tópico, porque finalmente el espacio de reproducción de las poblaciones indígenas en Mesoamérica y en los Andes está en la organización del Calpulli y Ayú. Las variedades, las diversidades de situaciones obligan a buscar los elementos básicos para hacer las comparaciones. Y creo que solamente con la bibliografía podemos comenzar a tener referentes comunes y comenzar a hablar de comparaciones y temas que nos interesen, pero creo que el tema es rico y ofrece muchas posibilidades de diálogo. Estoy completamente de acuerdo. Si para proponer una primera clasificación gruesa y quizás torpe, ¿no? Si Adelante, debería, Pablo. perdón, perdón, Adelante, a un ruido extraño. Nos dijiste. ¿me, escu ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Adelante, No, adelante. lo que quería decir es que se si de bibliografía se tratase, se podía empezar a hacer, es decir, sí, una gran división entre estudios dentro de la disciplina antropológica, es decir, dentro de la antropología se podría hacer un balance de estudios antropológicos, pero prestando atención a
la terminología de parentesco quechua, ¿sí? Para tratar problemas como el aylio y fenómenos asociados. Y después una bibliografía balance a la que le sigue una bibliografía estrictamente etnográfica o antropológica sustentada en evidencia etnográfica. Es decir, los primeros estudios sobre parentesco quechua fueron estudios dedicados a la sociedad inca en alguna de sus expresiones. Y los primeros estudios sobre el ayllu andino fueron estudios consagrados al ayllu No se oye. en su faceta Ya se congeló la incaica. imagen. Está muy difícil Tantos así. problemas. De allá, de acá, ¿Quién sabe? Creo, ¿del creo que es Ibero? problema del internet de ustedes, Javier y Andrés, porque los demás lo escuchamos bien. Bueno, al menos yo lo escucho muy bien. No oigo bien. ¿Quién dijo no se oye ustedes? Yo sí lo escucho muy bien, no sé los demás. Yo Sí, sí escucho bien. Él onda Ya también. así. se fueron otra vez Andrés y Sí, eh, creo que el problema son ellos, Javier. Andrés y Sí, Javier. sí, es que salieron ustedes y regresaron. A lo mejor hay una conexión no muy estable ahí. ¿En Eh, dónde, David? ¿Acá en la Estabas UNAM? diciendo, Pablo, los estudios de la época incaica No, y lo que quiero decir, a ver si hay una fuerte corpus, dentro de la tradición antropológica dedicada a los Andes, hay un corpus bibliográfico dedicado al aylio en su faceta incaica, que es fundamentalmente análisis del ayllu o hipótesis en torno al ayllu a partir de datos lingüísticos y de fuentes escritas de diversa época, del siglo XVI, XVII y demás. Hay una segunda parte que o corpus bibliográfico que empieza a relacionar esa información relativa y esos análisis relativos al ayllu incaico con investigaciones contemporáneas. Un ejemplo de ello es uno de los volúmenes publicado en 1946 del Handbook of South American Indians de Julian Stewart, donde están concentrados todos esos análisis, y un tercer corpus bibliográfico más antropológico, es decir, más etnográfico, con mayor sustentabilidad etnográfica, es el volumen que acabo de mostrar de Bolton y Mayer, y una serie Sí. de bibliografía relacionada que ya está más concentrada en el estudio del ayllu en su versión contemporánea. Lo único que diría yo al respecto es que después de todo, aparte de eso hay una tradición o un corpus bibliográfico no tan extenso, pero sí importante, de estudios lingüísticos de estudios lingüísticos sistemáticos sobre la materia. Se acaba de publicar un volumen hace poco donde hay un análisis, un capítulo consagrado al análisis del ayllu andino desde una perspectiva lingüística que es realmente bueno y hay que prestar atención, y es sensible ese tipo de análisis lingüístico a la reflexión antropológica. Yo no conozco estudios etnográficos mesoamericanos dedicados al calpulli propiamente dicho. O sea, lo poco que conozco de estudios de parentesco en México es a través de los volúmenes editados y compilados por David, en parentesco, familia de parentesco en México y Mesoamérica, pero como un ejemplo de la primera aproximación antropológica lingüística, se me viene a la mente un famoso artículo de Fred Egan, ¿no es cierto? Que es a propósito de una terminología de parentesco mesoamericana, propone un modelo, propone un modelo de organización social, supongo que es del Calpulli, una institución, una forma de organización análoga, que se asemeja bastante a esos estudios antropológicos y lingüísticos que mencioné para el área andina y que se inauguran con la obra de un alemán
a fines del siglo XIX. Y sí, se me ocurre que hay un montón. Ah, no, lo único que quería decir, y quizás acá ustedes me corrijan, para caso mesoamericano, pero no me sorprendería que haya una analogía o que hubiera una analogía similar, es que si bien en ambos tipos de estudios, más lingüísticos, más etnográficos, hay un consenso relativamente generalizado de que el Ayllu es sinónimo de parentesco, lo que no existe es un correlato genealógico que ayude a explorar esa constatación. Yo estoy convencido, y lo sé, y aparte lo he investigado y lo he registrado, que el Ayllu es sinónimo de parentesco. El Ayllu es una organización de parentesco. Pero si no hay un registro genealógico sistemático y preciso para identificar en qué consiste las relaciones de parentesco al interior del Ayllu o de los Ayllus a lo largo del tiempo, decir que el Ayllu es sinónimo de parentesco es una verdad de perogrullo y no se avanza en nada en la investigación. Está bien, el Ayllu es sinónimo de parentesco, pero ¿qué es parentesco entonces en el contexto del Ayllu en los Andes, en el contexto contemporáneo, en el contexto pretérito, en el contexto intermedio? Bueno, para eso necesitamos un tipo de información que permita precisar qué queremos decir cuando decimos que el Ayllu es parentesco. Lo que me remite lo mismo a la idea de Calpulli. La idea de Calpulli es que Calpulli es parentesco. Se puede analizar terminológicamente al Calpulli a propósito de registros, diccionarios, códices, fuentes diversas. Quizás sí, me animo a decir que sí. Existe un correlato, un registro correlativo genealógico que permita completar, si se quiere, el análisis lingüístico o la intuición antropológica, no lo sé. Por ahí creo que hay una vía de entrada y un desafío que merecería ser abordado comparativamente, de manera comparativa. Hay material, hay bibliografía, hay evidencia, insisto, plausible de ser recogida y ya registrada en otros corpus documentales, libros de parroquias, bautismos, patrimonios, defunciones que seguramente deben formar parte de las reliquias o de los tesoros de muchas iglesias de México y Mesoamérica en general, que merecen ser explorados, analizados, sistematizados, documentados, para poder responder a cuestiones como las que planteó Andrés, por un lado, y por el otro poder hacerlo de manera comparativa. Eso se me ocurre a tu... Perdón, la discusión aquí se ha hecho no tanto en Calpul, sino en términos de barrios, o sea, unidades residenciales. Entonces, ahí la pregunta es cómo se articula el parentesco con el territorio. Y ahí tenemos una rica información etnográfica, o sea, sin que se refiere directamente al Calpul, sí hay esa pregunta sobre la composición de parentesco de los barrios, y hay muy rica información desde esa perspectiva. Entonces, creo que en ese sentido es interesante. La otra cuestión, a propósito de las iglesias, de los registros eclesiásticos, con la Revolución Mexicana se quemaron gran parte de los archivos de este país, entonces no es fácil encontrar registros. David encontró en Tlaxcala algo así, algo que es excepcional, pero en general, con la revolución quemaron los archivos, entonces no tenemos esa ventaja. Claro, hay investigaciones de otro tipo histórico que tienen preguntas interesantes, pero yo creo que a mí personalmente me interesa la situación actual de esta relación entre territorio y parentesco. Y evidentemente hay una gran diversidad por el impacto de la cultura nacional. Entonces tendríamos que reconstruir los procesos para remitirnos a la discusión básica del siglo XVI. En el caso del Calpul mexicano tenemos la obra de Zorita que hace la descripción histórica clásica del Calpul y el libro de Monzón que también incorpora cosas interesantes. Pero creo que el proceso que va del siglo XVI a la actualidad es de una enorme complejidad. Y creo que el solo plantearlo en justos términos se llevaría un buen trabajo. Pero el solo intentarlo creo que vale la pena actualizar la discusión. Creo que en el caso de México hay pocos interesados en el tema del parentesco como parentesco. Pero creo que si le entramos en el campo de la organización social y la territorialidad, abrimos más la discusión en términos más comprensibles para el conjunto de los estudiosos. Y eso nos va a permitir
comenzar a hacer comparaciones con el Ayllu, que también tiene diversidad. Yo me imagino que en Bolivia es una situación, que en Perú es otra situación y que en Ecuador es otra situación, pero que la base histórica es la misma. Ahí creo que es una situación semejante como la encontraríamos en el caso mexicano. Hay una gran diversidad, pero el referente es único, pues, de lo que pasaba en el siglo XVI. En fin, creo que el tema es muy rico y nos da muchas posibilidades de investigación, pero necesitamos un poco compartir los referentes iguales para hacerlo. Yo tengo dos preguntas al respecto. Si el Ayllu se asemeja más al barrio en los términos planteados, que lo entiendo y me resulta claro y evidente por cómo lo caracterizas, si el Ayllu se parece más al barrio en estos términos, ¿dónde queda el Calpulli? Quiero decir, quiero A decir, el veces, Calpulli, porque también en algunos sitios de los Andes, los Aylus son denominados barrios, parcialidades, mitades. En la zona que yo trabajo, que es una zona estrictamente quechua hablante y con fuerte componente indígena, el Ayllu se lo llama como tal, como Ayllu, pero insisto en esto, no hay una asociación o no la hubo entre barrio y Calpulli en algún momento. Sí, sí, claro, sí, claro. sí, sí, O sea, claro. los barrios son grupos de parentesco. Inclusive en varias regiones actualmente en México hay una relación muy estrecha entre el barrio y la organización del parentesco. O sea, esta unidad de parentesco es un conjunto de familias entrelazadas con una fuerte endogamia. Eso se encuentra en Chiapas, por ejemplo, en Bachajón, donde estudió Alain Breton, el Calpulli en ese caso. O sea, sí, sí, hay dos situaciones. La discusión que se dio aquí en México creo que nos ilumina un poco de la situación. Pedro Carrasco insistía en que el Calpulli era una categoría administrativa. Alfredo López Austin planteaba que era un grupo de parentesco. Y de hecho no hay una oposición porque me parece que el control político que establecieron en la Triple Alianza exigía imponer el control de los pueblos. Entonces imponían funcionarios. Pero ¿quién es el nombrado? ¿El impuesto por el gobierno central o una autoridad local? Carrasco dice el gobierno central, Alfredo dice una autoridad local. Eso es una pregunta abierta, pero creo que lo importante es asumir que el Calpul es un grupo de familias articuladas por el parentesco y que eso genera un espacio cerrado de alguna manera, sin que eludir que hay intercambios, que hay alianzas, pero básicamente desde el punto de vista del trabajo y de la reproducción social es el barrio, el Calpul, la unidad más importante. Interesante. Mira, yo creo que igual lo que dijiste recién, que también ocurre lo mismo con respecto al Ayllu en su versión andina, porque es andino, quiero decir, Sí, yo creo que el Ayllu también existe en los Andes como grupo de parentesco y como categoría fiscal. Y no creo que una cosa niegue la otra. Depende cómo se lo mire, quién lo registre y para qué propósitos. Es decir, para el primer censo de población del Perú ya republicano, es de fin del siglo XIX y tiene un montón de problemas, un montón de problemas. Pero desde el largo siglo XIX, desde 1780 hasta fines del siglo XIX, la población es censada, la población andina es censada, y hago una nota al pie de página en relación a algo que también dijiste, acabas de decir. Así como tú me dices que con la Revolución Mexicana de 1910 se quemaron todos los libros eclesiásticos, en la región que yo trabajo, que fue el epicentro de la gran rebelión andina de Tupac Amaru en 1780, también desde 1780 en adelante se quemaron, es decir, para atrás se quemaron o buena parte de los fondos eclesiásticos conservados en muchísimas iglesias de la región, ¿no es cierto? Entonces muchas veces es frustrante para quienes estamos interesados en seguir incursionando para atrás en el tiempo, toparte con un fondo documental de la provincia de Quispichcanchis y diga, empezamos a escribir este volumen en 1780 porque fue quemado, pero vuelvo a decir, las comparaciones se dan por todos lados, ¿no? Las similitudes, quiero decir, se dan por todos lados. Pero mi punto, volviendo al problema del Ayllu como grupo de parentesco y categoría fiscal, cuando se censa la población,
La población está organizada en provincias, en el interior de las provincias están los repartimientos y en el interior de los repartimientos hay ailius, ailius. Están los ailius tals y en el interior de cada ailiu se censa la población. Por supuesto que el espíritu de estos censos, que son tributarios, censos de población tributaria, en el primer siglo de la República se abolió en los Andes el tributo, entonces los libros son libros de contribución, son contribuyentes la población, que puede, el efecto es el mismo, es recaudar dinero, ¿no es cierto? Antes era mediante la tributación, ahora mediante la contribución. Es un eufemismo, pero que los efectos de una república naciente tuvo un correlato en la clasificación de los individuos. Quiero decir, los libros en cuestión, que tienen información censal, se sirven de la clasificación local en Aelius para ordenar y contar a la población tributaria. Los libros en cuestión no tienen ningún tipo de fin por los vínculos internos al interior de estos grupos. Es decir, no les interesa hacer relaciones de parentesco o genealógicas. Lo único que registran es que los individuos están organizados en grupos, Aelius, que como tales devienen categorías fiscales. Ahora bien, esos mismos años pueden ser leídos en clave genealógica. De hecho, yo lo he hecho y los individuos que forman parte de cada uno de ellos efectivamente son parientes en la mayoría de los casos. Existen vínculos genealógicos en delito. Entonces, quiero decir, el AILO puede ser categoría fiscal a los ojos de un Estado ávido por uniformizar a la población, ¿no es cierto?, y empezar a cobrar tributo, pero en el interior y desde la perspectiva, si se quiere, indígena del asunto, el ainu también es grupo de parentesco al mismo tiempo, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Básicamente es lo que dice Eva Hunt Verbitsky en el libro de Nutini que mencionamos, ¿no? Ella hace una crítica de la noción de Wolf, de la comunidad corporada cerrada como territorio y dice que realmente los límites son definidos por pertenecer a grupos parentales, ¿no? Eso es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Andrés conoció a Eva Verbitsky, ¿no? Y algo de su trabajo, ¿no? Y por otro lado, también quería comentar que yo creo que lo de la quema de los archivos depende del lugar. Hay abundantes archivos, por ejemplo, en la región de Texcoco, ¿no? Así que hemos trabajado con Jorge sobre Tepetlostoc y también hay estudiosos que en historia que han trabajado en Michoacán, en distintas partes, o sea que es muy, depende. Hubo en el caso de Tepetlostoc alguna quema, bueno, tomaron el papel para hacer cartuchos, pero en la independencia, ¿no? Entonces falta 6 meses de un año. Bueno, en la revolución, bueno, es que fue diferente según dónde, ¿no? Nada más eso. Estoy de acuerdo contigo lo que dices, Pablo. O sea, hay una visión del Estado es con lo mismo como cuando Wolf dice que es una, la comunidad es una criatura criatura del Estado español, pero el Estado español simplemente incorpora lo que ya estaba, ¿sí? Se congelaron. mi expresión, Se congelaron un momento, ya están de no te regreso. oímos. ¿Ya? Bueno, ¿Ya nos oyen? Sí. ya, No. ok. Bueno, quiero hacer un comentario. Creo eh, que una cosa es el problema histórico, que es el muy abordado, el proceso histórico desde el siglo XVI hasta el presente, y otro el etnográfico. A mí me parece que el trabajo etnográfico nos permite leer mejor la información histórica, porque la frontera tiene otros fines, o sea, no hay una mentalidad antropológica, digamos, es como decía Pablo, es el registro, la contribución, el control de la población. Pero yo creo que con la etnografía podemos hacer preguntas al material histórico, pero que son dos espacios diferentes. O nos comprometemos con la etnografía a partir de lo que pasa en este momento o en el presente etnográfico, y a partir de ahí hacemos una discusión, y creo que
Ese sería un punto de referencia. El otro punto es, bueno, históricamente, cómo podemos trazar una línea histórica de acuerdo con la región y con los datos que tengamos a disposición, pero creo que son dos líneas muy diferentes. Por cierto, lo de la quema de las iglesias en México comenzó desde el siglo XIX, de hecho, con la guerra entre liberales y conservadores, se comenzaron a quemar iglesias. Yo recuerdo que José Fernando Ramírez fue a la iglesia de San Francisco en la Ciudad de México, estaban por quemarla y salvó documentos que ahora son importantísimos, como el códice de Cuautitlán, me parece, Códice Malpopoca. O sea que ha habido, en diferentes momentos ha habido esta destrucción del registro, pero el siglo XIX fue el más violento, fue una confrontación Estado-Iglesia, y comenzó este proceso. Con la revolución se da otra etapa de quema de iglesias también, pero tiene razón David, hay lugares en que no se llega a tal extremo, pero lo cierto es que hay una gran actividad en ese sentido que afecta a los registros estadísticos y eclesiásticos. Pero volviendo al tema, creo que necesitamos de alguna manera definir el tema etnográfico, y creo que esa es una... Si tuviéramos información de la situación etnográfica en Bolivia, Perú, Ecuador supongo también, inclusive no sé si el norte de Argentina, pero esa sola información etnográfica ya nos permitiría comenzar a reflexionar y a comparar en el caso de México, que también tenemos información etnográfica muy rica de parentesco y sobre todo de organización social. Entonces, como que podemos establecer los términos de comparación una vez que tengamos una bibliografía mínima que compartamos para que de esa manera dar pie a las discusiones ya de otro orden. Sí, hay dos cosas que me parecen sumamente sugerentes de lo que has dicho. Espero acordármelas para responder mientras estoy pensando. La primera la voy a anunciar porque quiero decir algo al respecto. Está la importancia del dato etnográfico para revisitar la información histórica. Pero antes no me quiero olvidar del tema de la problemática de los documentos en iglesias. Está bien, en 1910 se queman los archivos de las iglesias o las iglesias junto con sus archivos, pero desde 1910 en adelante, en México, la gente no se sigue casando por la iglesia, no sigue bautizando a los hijos, no siguen haciendo padrinos de los hijos. Entiendo que sí. Y si efectivamente es así, debe existir también para el siglo XX, y ya estamos en el año 24 y casi un cuarto del siglo del presente, importantes fondos documentales de casi más de un siglo de continuidad que informan acerca de los hábitos matrimoniales, bautismales y demás de determinadas o de varios pueblos mexicanos. Bueno, Esos libros, esos archivos en sí mismos son oro líquido para una investigación de esta, como la que estamos planteando nosotros, por el siguiente motivo, fundamentalmente por el siguiente motivo, porque constituyen censos alternativos a los censos oficiales que tienen información que pueden brindarnos pistas para responder preguntas acerca de del tipo de las que nos estamos formulando. Es decir, un censo de población y vivienda es un censo de entidades aisladas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está, punto. En el mejor de los casos sabemos quiénes son los padres y las madres de los individuos, pero no mucho más de los individuos censados. En cambio, un libro de bautismo tiene una cantidad, un libro de matrimonio tiene una cantidad de información adicional plausible, insisto, de ser leída en clave genealógica, después de ser vertida en bases de datos pertinentes para tal fin, que nos, insisto, nos brindan un corpus documental casi tan importante como el corpus etnográfico, o me voy a ser más preciso, muy cercano a la información etnográfica plausible de ser registrada en el terreno mediante una encuesta genealógica. Muy, muy cercano, muy pegado. Entonces, quiero volver a enfatizar la importancia de los registros parroquiales más contemporáneos, ¿no es cierto? Porque aunque sean más modernos, no son menos importantes para plantearnos preguntas como las que estás planteando. Y en segundo lugar, suscribo completamente a la sentencia de que la información etnográfica debe ser
constituye, digamos, una herramienta importantísima para releer o revisitar, como dije, la información histórica. Ahora bien, suscribo 100% a ello, y aparte lo he justificado, después compartiré literatura contigo, bibliografía, donde desarrollo ese punto. Ahora bien, historiadores bien intencionados, muy serios y muy preocupados por cuestiones similares, muchas veces me dicen, está bien, pero yo entonces, ¿cómo avanzo? Porque yo soy la idea de que si estudiamos fenómenos como el ILIU, creo que tenemos más información en el presente y desde el presente tenemos que ir moviéndonos con mucho cuidado hacia el pasado, visitando todas las instancias y recorriendo todos los senderos que podemos recorrer con esa información. Pero los historiadores, este tipo de historiadores bien serios, historiadores, me dicen, bueno, pero yo como historiador, ¿cómo hago? O sea, yo no hago etnografía, yo voy de acá para atrás y creo que es un precepto metodológico muy interesante el que dices, yo tiendo a utilizarlo, pero hay que ser también sensible a el que trabaja el otro lado del postrado, es decir, a historiadores que se mueven con menos elementos de cuantitativos, ¿no es cierto? De exploración, sí. Yo, Sí. yo pienso que la etnografía puede hacer preguntas más que eh, construir procesos, todavía es muy más complicado, pero creo que puede hacer preguntas interesantes a los historiadores, ofrecerles hipótesis, pues que pueden ser sugerentes, porque además la información etnográfica es muy diversa y sabemos que el proceso de diversificación es en los últimos 200, 300 años, pero si pudiéramos reconstruir el proceso de diversificación hasta nuestros días sería quizá un ideal, pero nos podría entender muchas cosas. Entonces, desde la etnografía se pueden hacer estas preguntas. Y un comentario, de hecho, en México, a partir de la guerra entre liberales y conservadores, el Estado mexicano tomó el control de los registros eclesiásticos inclusive el control de los panteones. O sea, fue una lucha muy violenta. Entonces se crea el registro civil, se prohíbe que las iglesias controlen las defunciones, o sea, se le quitan a la iglesia muchas funciones de registro, porque hasta el siglo XIX la iglesia tiene control de la población indígena, los registros, bautizos, matrimonios, defunciones y los panteones mismos que estaban en los atrios de las iglesias. A partir de la mitad del siglo pasado es que comienza entonces, antepasado, ¿verdad? Comienza a generarse otra estadística oficial y la de la iglesia queda irregular porque ya no todo el mundo se casa por la iglesia, como que entra un desprestigio de la iglesia en muchas partes. Y eso va variando de región a región. Hay regiones muy católicas, hay un control, pero hay regiones en las cuales ya la iglesia no tiene tanta presencia. Yo creo que ahí la situación es interesante, pero vale la pena considerarlo, ¿no? Y bueno, creo que eso iba a comentar algo más de estos dos registros eclesiásticos. Bueno, en fin, creo que si partimos de un poco una base informativa común, podemos comenzar a explorar y hacer preguntas, que me parece. Pero creo que las posibilidades son muy ricas de comparación y abrir preguntas, incorporar a otros estudiantes, creo que eso va a ser muy rico si los convencemos de la importancia de este proceso. Porque además, en el caso del Calpulli mexicano y del barrio, pues para entender la reproducción de la población indígena, tenemos que acudir a ese recurso, es decir, cuál es la base de parentesco que permite la reproducción de una tradición cultural histórica específica. Sí. Una pregunta también como reacción a esto que has dicho. En la organización en barrio voy a refrasear, perdón. La organización del AILIU en los Andes está asociada fundamentalmente con los sectores rurales en la actualidad, a lo largo del siglo XX, ¿no es cierto? Yo estoy en un distrito, ¿no es cierto?, que hasta comienzos de siglo estaba realmente muy apartado de los centros capitalinos y de ahí la importancia de la iglesia como elemento recolector de información elemental a propósito de las mismas variables que ha señalado, matrimonios, Sí, sí, sí. bautismos y defunciones, ¿no? Más inclusive que el Estado en este caso, pero para con la población rural. Y por eso, digamos, el protagonismo, la presencia de los ailios en sectores más apartados es más entendible, entre comillas, ¿no? Esto te quería preguntar, el protagonismo de barrios o calpulis en la sociedad mesoamericana
está asociado también fuertemente a los sectores rurales o no necesariamente es así. No, totalmente rural. Desde que se establece la colonización española, se hace una separación tajante. Las ciudades para los españoles, el campo, perdón, para la iglesia. Entonces, las órdenes religiosas establecen el control sobre la población indígena. Entonces hay una separación entre la iglesia, digamos, la iglesia oficial y las órdenes religiosas. Y esto marca profundamente a lo que pasa en el siglo XIX, porque los criollos, los hijos de españoles, crecen ignorantes de lo que pasa en el campo. Tienen haciendas, pero no tienen administradores. Entonces, el siglo XIX es la destrucción de las comunidades indígenas para quitarles las tierras y los recursos que tenían. Y creo que este es el gran siglo XIX, es la gran destrucción de la población indígena. En 1810, México tenía el 60% de la población indígena. Pero en el año 1900 se había reducido al 30%. En la actualidad es el 10%. O sea, ha sido un proceso endocida, podemos llamarle. Pero ahora, perdón, hay un dato bien interesante. El siglo XIX despoja de las tierras a gran parte de las comunidades y se van a las haciendas. La Revolución Mexicana va contra las haciendas y comienza una reforma agraria y comienza un proceso de reconstitución de las comunidades. Entonces creo que se fortalece con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que es la gran reparto de tierra. Entonces, aquí hay otro proceso. Las comunidades comienzan a reconstituirse a partir de sus principios organizativos. O sea, hay lugares que se constituyen complejamente, digamos. Bueno, la Ciudad de México, yo trabajo en la Ciudad de México, los llamados pueblos originarios que ya no hablan lenguas indígenas, pues de hecho se reconstituyen con la Revolución Mexicana como comunidades indígenas, sin que acepten lo indígena. De hecho, rechazan el adjetivo indígena y prefieren ser llamados originarios. Pero por otra parte, se mantienen como comunidades con sus ciclos de fiestas, con sus identidades comunitarias, con sus santos patrones. Entonces, ese es otro elemento más de complejidad. Sin embargo, creo que el fenómeno del Calpul y la organización es un fenómeno rural fundamentalmente, y que en la medida en que podamos entender este proceso de ruptura del siglo XIX, de reconstitución en el siglo XX, podemos de alguna manera asumir la complejidad del proceso. Pero, insistiría, el punto de partida es lo que encontramos actualmente. Sí. Una cosa pasa que quizás que encontremos otra coincidencia. Uno de los fenómenos más evidenciados como Ailio, Calpulli, Barrio, en Mesoamérica y en Andes, es uno de los menos estudiados de manera sistemática. Y los historiadores me dicen que sobre la materia, uno de los siglos menos estudiados es el XIX también. Y estamos cerca del siglo XIX para tender puentes, no comparativos, sino para explorar hacia el pasado estos fenómenos que queremos visualizar y comprender el presente. No sé qué piensas al respecto. Sí, no, el siglo XIX el siglo XIX era Es como desconocido en Mesoamérica. era como un capítulo oscuro y no se tocaba. ¿Por qué? Porque había muchos problemas. El gran conflicto iglesia-estado impacta profundamente a la sociedad mexicana, tan profundamente que la guerra de cristeros en los 20 es consecuencia de ese conflicto que se genera desde mediados el siglo XIX. Pero además, hay las comunidades, por ejemplo, aquí en el centro de México, el ensarzamiento de liberales y conservadores, que era muy fuerte, muy violenta hasta 1867, de alguna manera dejó en libertad a las comunidades. O sea, no, se quedó un poco de presión de las comunidades. Hay varios casos de comunidades aquí del centro que cambian santo patrón, que recuperan su identidad mesoamericana en el marco de este aparente eh, marginación de estas comunidades. Marginación en términos administrativos, porque entraron liberales y organizaban el país de una manera, entraron los conservadores con su centralismo y nuevamente entonces los registros eran otros. Pero las comunidades aprovechaban eso. Sin embargo, el siglo XIX es el gran siglo de la destrucción de las comunidades indígenas. Creo que eso es importante y eso no se quiere ver, digamos que oficialmente no se ve porque implica dar cuenta de este etnocidio que además genera las llamadas guerras de castas. Yaquis, huicholes, totonacos, yucatecos, todos esos son pueblos que se levantan en armas y duran guerras. De hecho,
no es sino hasta cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas que firma la paz con los mayas en Quintana Roo y con los yaquis en Sonora. O sea, es un proceso muy largo. La historia oficial del siglo XIX ha ignorado este proceso, pero creo que eso incide mucho si asumimos el estudio de las poblaciones indígenas como referente importante. Y nos quedamos un poco con ese discurso oficialista que hace del siglo XIX una especie de nube gris, digamos, una especie de mampara que no permite ver lo que hay la parte trasera con esas revoluciones de los pueblos indígenas y estas guerras que están violentísimas entonces. En el cual, por cierto, Argentina no se queda atrás con la gran destrucción de los pueblos del sur de Argentina, ¿no? O sea, hay que Sí. volver sobre el siglo XIX. Pero sí, claro, yo partiría de lo actual, ¿no? Y una última cosa, como reacción, una última cosa, que es la siguiente. Eh, Hasta la creación de las repúblicas de Perú, Bolivia, etcétera, en la década del 20, es decir, como resultado de las guerras de independencia de Bolívar, San Martín y demás, el virreinato del Perú estaba dividido en dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Bueno, aquí. En 1821, eh, cuando se funda la República del Perú, se abolen las dos repúblicas y se abole también el estatus jurídico de indio. Ya no existe ni uno de los mejores historiadores, la República Peruana, dice que durante los primeros 100 años de la República, o durante el primer siglo de historia republicana del Perú, no había indígenas en el Perú, no había indios en el Perú. Porque, insisto, jurídicamente se abole esa figura a propósito de el proyecto frustrado de crear un mercado de tierras, ¿no es cierto?, que sea sujeto a los intereses de compra y venta de los respectivos ciudadanos en una nación floreciente. Sí, perdón, Perdón, ya terminó. Recién en 1821, a propósito de muchos problemas, revueltas, rebeliones, la expansión del sistema de las haciendas en algunos sitios de los Andes, el interés por las élites nacionales a propósito de la figura del indio o una figura idealizada del indio, y una serie de gran etcéteras, etcéteras, etcétera, el problema del indio, como se lo llama en el Perú, vuelve a ocupar un lugar prioritario que tiene una contrapartida jurídica que redunda en la creación en 1920, perdón, de la figura constitucional comunidades indígenas. Desde 1920, muchos indios del Perú se inscriben en un ministerio que se llama Ministerio de Asuntos Indígenas en comunidades indígenas. La figura de comunidad indígena va a existir como tal en todo el Perú a nivel nacional hasta la reforma agraria del general Velasco Alvarado en 1969, a partir de la cual esas comunidades son reclasificadas como comunidades campesinas y muchas otras se pliegan al proceso de una reforma agraria que según los entendidos y los estudiosos sobre la materia, tuvo un impacto sobre el territorio del Perú incluso más importante en términos relativos a la reforma agraria cubana, ¿sí? Entonces, por supuesto que, como te decía antes, si en el siglo XIX la unidad administrativa mínima o menor en estos escenarios es el AILU, desde el año 1920 en adelante, el AILU en las fuentes oficiales va a ser reemplazado por la figura de comunidad. Comunidad indígena primero, comunidad campesina después de la reforma agraria. Y el AILU se empieza a diluir y aparentemente tanto para personales administrativos, funcionarios del Estado, científicos sociales en particular y antropólogos también en particular, deja de existir y deja de constituirse como un problema. De ahí también la ausencia de bibliografía y de estudios sobre la materia, ¿no? Y en realidad, para los pocos como yo que estamos interesados en eso, es una realidad etnográfica tan importante y tan protagónica y tan duradera
como la que tú me planteas en Calpulli, en los barrios mexicanos. Es como paradójico lo que te estoy diciendo, no sin ser menos cierto, y también remite a fenómenos de la misma naturaleza, o no sé, plausibles también, como decimos, de ser comparados y estudiados al unísono. Eso. Bueno, lo que yo quería comentar es que la influencia del liberalismo, de Cádiz, que se impone en la primera constitución de 1825-24 en México, elimina, sí, la categoría de indio, elimina las repúblicas de indios, elimina la propiedad comunal, solamente es la propiedad privada, y elimina inclusive borra al indio al definir al ciudadano como el hombre propietario, individual, etcétera, etcétera. O sea, lo marginan prácticamente. Y eso genera esta agresividad que tiene como respuesta las guerras de castas, como decirlo en términos genéricos, ¿no? Pero lo más interesante es que en ese momento el movimiento indígena en México está luchando por el reconocimiento de la comunidad como una categoría significativa. O sea, las comunidades finalmente son el refugio de los pueblos mesoamericanos, que es una construcción hispana básicamente, y, o sea, no necesariamente hay una continuidad como lo planteaba Aguirre Beltrán entre el Calpulli y el barrio, el Calpulli y la comunidad. Creo que el proceso de transformación es mucho más complejo y eso ya lo conocemos ahora en todo el siglo XVI, pero lo cierto es que el concepto de comunidad con un santo patrón, con tierras comunales, es un fenómeno colonial que ha permitido la reproducción de las comunidades hasta nuestros días. Y el concepto de Mm. comunidad sigue siendo un argumento del movimiento indígena contemporáneo porque la Constitución sigue aferrada a su liberalismo y no puede reconocer a las comunidades. Entonces, paradójicamente en Perú sí se asume la comunidad y aquí no podemos todavía dar un conocimiento a pesar de todo el discurso indigenista, ¿no? De hecho, yo creo que el zapatismo ha cambiado toda esa perspectiva. El zapatismo del 94 ha abierto preguntas que han sido importantes para recuperar la tradición indígena, mesoamericana, indígena en general, porque pues los pueblos del norte, yaquis, mayos, no son mesoamericanos, son chichimecas, como diría esta Tita Braniff, pero de aún así están sometidos a la ley mexicana y definen sus propios derechos como indígenas mexicanos. Pero en fin, creo que la temática es muy rica y creo que podemos abrir unos diálogos y unas líneas de reflexión que pueden ser fructíferas, estimulantes, sobre todo compartirlas con otros estudiantes. Tengo varias cosas para decir, pero me callo para no monopolizar Bueno, esto. sí, ya, Voy a ya, llamar al silencio. Basta. sí. Ok, sí, también que hablen, que nosotras voces. Yo quisiera ver si hay alguien que está conectado que tiene algún comentario o pregunta. Está con nosotros Keiko Yoneda, que es historiadora, perdón, etnohistoriadora, investigadora de Ciesas Golfo en Jalapa. Trabajó, no me acuerdo el nombre del códice que trabajó hace tiempo. No sé si entró en esas indagaciones, cosas sobre los Calpulli o los Tlaxilacali, que también es un término que en algunas partes usaban, ¿no? No sé, Keiko, si tienes algo que comentar o alguien más que está aquí. Veo varios que se conectan frecuentemente, como Octavio y Araceli, eh, eh, también Cristian Serna del norte de Chile y Adelaido Amaro, que creo que es del norte de Argentina. No sé si alguien tiene una pregunta para, o comentario, ¿no? Si no hay comentarios, David, yo quisiera participar un poquito. No te digo. Ahora sí no te escuché a ti. Si no hay otro comentario, me gustaría simplemente comentar algo, mientras que alguien se anima. Bueno, yo encantado con la conversación, la verdad que me parece extraordinario. Creo que hay que seguir avanzando por ahí en esto. Hemos estado comentando ahí en el Congreso con mucha gente y hay un entusiasmo, diría yo, generalizado desde diferentes puntos de vista en este tema, así que me parece un acierto que podamos avanzar en esto. Este, y en particular, algunos de nosotros, o muchos de nosotros,
tenemos digamos, inquietud sobre la vigencia y cómo podemos trabajar esto desde la etnografía. Quería comentar al respecto que puede ser también, como siempre suele ser, ¿no? Es un escenario muy diverso, con diferentes procesos en marcha y toda la complejidad exuberante de la vida social, ¿no? Pero escuchamos una presentación de un doctorante, de hecho, de la UBA en Buenos Aires, en Rosario, perdón, que hablaba de que parece ser que los equipos bolivianos, él se dedica al deporte y la colectividad boliviana en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y parece ser, le comento a Pablo, no recuerdo si conversamos de esto o no, que se organizan los equipos de fútbol a partir de ayllus, ¿no? Es decir, aparece ahí la palabra y ahí uno hay que ver si es la palabra, cuál es el sentido, si eso refleja algún tipo de organización, o qué. Yo imagino la complejidad de ese escenario, pero resulta ser que nos encontramos que hay, los equipos de fútbol se organizan por ayllus, ¿no? Y ya puede uno pensar en una serie de cosas extraordinarias, así que me parece que como tema, digamos, incluir la vigencia, la forma de entender o de observar desde la etnografía esto, podría ser un elemento más, digamos, para poner en la mesa. Y como les digo, yo estoy encantado con la conversación, así que por mí sigan le dando que está bárbaro. A mí me parece importante el marco político, el hecho, lo que mencionabas, Pablo, de que en el 20 reconocen la comunidad indígena. Aquí había una resistencia también a reconocer eso. Se tardó en crear un instituto específicamente bueno, se creó el Departamento de Asuntos Indígenas, pero a fines de los 30, ¿no? Había gente que se oponía a eso, querían, ¿no? Todos son mexicanos y todo eso, ¿no? Y otros que favorecían la particularidad, como Moisés Sáenz, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, que sí es importante tomar en cuenta qué papel legal tuvo eso en cuanto a las tierras, ¿no? O sea que, porque en la colonia, la comunidad, o a veces el barrio, ¿no? Y a veces el barrio se vuelve comunidad, pero hay comunidades con varios barrios, ¿no? Como eh, varía mucho la situación. A veces ellos son los que tenían la tierra y a veces eran los actores en la reforma agraria los que solicitaron tierras, ¿no? El reparto, ¿no? Que actuaron como un grupo, ¿no? Ante el Estado, ¿no? Y de alguna forma también las comunidades son a veces reconocidas de facto, ¿no? El Estado tiene que lidiar con esa instancia, aún creo que en la parte de la Ciudad de México que tú estudiaste, ¿no? Tienen no es no es una figura legal, pero de hecho el Estado tiene que enfrentarlos como un grupo, como algo que existe, ¿no? Mientras que en Perú estaba eso como parte de la ley, ¿no? Quizás porque no pudieron abolir lo que pusieron a abolir y bueno, o sea que comparar también ese proceso de la comunidad y cuáles eran las figuras legales, ¿no? Que nos puede explicar algunas cosas. Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo decirlo? Yo estoy, eh, si tú vas, eh, si tú vas a cualquier sitio rural del Perú, con lo que te vas a encontrar es con comunidades campesinas. Existen, también los censos sobre comunidades campesinas en el Perú varían y los autores que escriben sobre la materia también discuten el número de comunidades, porque las comunidades campesinas son las comunidades serranas de la sierra o las comunidades costeras, desde que el Perú tiene costa, sierra y selva. Con posterioridad a la reforma agraria, y en los años 80, en realidad bastante después, se incorporó en este proceso las comunidades selváticas. Entonces, desde entonces hasta la actualidad, se habla del Perú de comunidades campesinas
y nativas. Las comunidades campesinas son aquellas comunidades, insisto, que se encuentran generalmente en la sierra y en la costa, y las comunidades nativas son aquellas que se encuentran habitando el espacio amazónico, la región amazónica. Insisto, uno va al Perú en calidad de antropólogo o etnógrafo a estudiar algún pueblo y lo que se va a encontrar son comunidades, con comunidades. Del Ayllu no hay nada, no se dice nada en ningún sitio, ninguna fuente oficial, en ningún registro público, salvo en la literatura que se produjo a lo largo del tiempo para explicar ese tipo de organización en su faceta, como digo, inca, sí, prehispánica y después colonial, ¿no? Con la República desaparece y va diluyéndose en el ejercicio de clasificación aplastante que ejerce el Estado peruano para ubicar a su población en el marco de un territorio nacional más o menos unificado. Proceso que sigue hasta la actualidad, ¿no es cierto?, en las zonas rurales, no sin conflictos. Ahora bien, yo voy a estudiar una comunidad, yo fui efectivamente a estudiar una comunidad y me encontré en un momento con que esa comunidad X estaba dividida en dos mitades. Una se llamaba el Ayllu Grande y otra se llamaba el Ayllu Chico. Entonces yo me pregunté, ¿qué tiene que ver esto de las mitades acá? Si yo voy a estudiar una comunidad, ¿por dónde la chunto? ¿Qué tiene que...? El nombre de esas dos mitades, o sea, Chapi y Lave, reproduce o continúa el nombre de dos de los Ayllus que existían en el mismo lugar a lo largo de todo el largo siglo XIX hasta el fin del siglo XVIII. Entonces me estoy encontrando con una realidad alternativa a la realidad oficial y también completamente real que me ofrecen otro tipo de lente con el cual miro a este grupo humano. Yo entro a estudiar este grupo humano, a la comunidad X como comunidad, voy con el lente de la comunidad y de repente la misma comunidad me ofrece otro lente para verla de otra manera, para leerla de otra manera, para leerla en otra clave. ¿En clave de qué? En clave de Ayllu. Voy a poner un mínimo ejemplo, un mínimo ejemplo. La primera vez que voy a una asamblea comunal, me acompaña un paisano, un conocido de la comunidad, para ingresar al marco de la asamblea. La asamblea comunal, las comunidades en el Perú son como pequeñas repúblicas, tienen presidente, vicepresidente, secretarios, tesoreros, fiscales, clubes de madres, clubes de fútbol, nuevamente un gran etcétera. El presidente que se encontraba en esa ocasión al momento de abrir la puerta me dice a mí que puedo ingresar porque era invitado a la asamblea comunal, pero a mi acompañante no, porque no pertenecía a la comunidad, aunque vivía en el territorio de la comunidad X. Resulta que, con el tiempo me enteré después, que el presidente de la comunidad y mi acompañante eran hermanos y que hacían un montón de cosas juntos, pero hacían un montón de cosas juntos en el marco del Ayllu, no en el marco de la comunidad, porque la comunidad, es decir, porque el Ayllu X, en realidad, está dividido en dos mitades, es un territorio que comprende pequeñas porciones territoriales que fueron afectadas por reforma agraria y que efectivamente son las tierras comunales de esa porción de territorio del Perú. Es decir, la comunidad X es, si se quiere, como una suerte de archipiélago de tierras comunales insertas en un universo de otro tipo de territorios que después habría que definir, que están organizados bajo la lógica de los Ayllus y cuyos respectivos miembros están emparentados entre sí por pertenecer a un mismo grupo de parentesco, o en este caso a dos grupos de parentesco distintos, que es el Ayllu propiamente dicho, los dos Ayllus. En una escala mayor, volví a hacer lo mismo a nivel distrital. Ese es el ejemplo que les puse la vez pasada con respecto al material marcapateño. Y Marcapata está dividido en 8 comunidades campesinas, pero al momento de celebrar el ritual más importante del calendario ritual vernáculo, que se celebra cada 4 años, que consiste en cambiar el techo de paja de la iglesia rocal, esos 8 grupos se recomponen y hay como un proceso de inclusión de las comunidades en los Ayllus, y el protagonismo que adquieren en el ritual los Ayllus marcapateños a lo largo de una semana entera de actividades
está relacionado con el sometimiento de todo el espacio social y la división del trabajo a una lógica cuatripartita, en virtud de la cual todo se divide en cuatro. ¿En cuatro qué? En cuatro espacios, símbolos, dioses tutelares y demás, que son los de los respectivos cuatro aylus de la región. En ese sentido, Andrés, yo no veo para el caso del sur peruano transformación de ningún tipo de ayllu en comunidad, ni cosa por el estilo de las cuales muchos antropólogos o colegas locales peruanos postulan, que hay continuidades entre el ayllu andino y la comunidad actual o transformaciones. No, hay como simultaneidades entre ambas instancias de organización. La gente está organizada en comunidades, muchos pueblos andinos están organizados en comunidades y también están organizados en aylus. Esos dos tipos de organizaciones obedecen a dos lógicas distintas, a dos necesidades distintas, a dos procesos históricos distintos y a dos formas de relacionarse los pares pertenecientes a ambos grupos distintas. Uno pertenece a una comunidad en calidad de socio de la comunidad, legalmente hablando. De ahí que dos hermanos puedan no pertenecer a una misma comunidad, pero sí pertenecen a un mismo grupo de parentesco porque son parientes. Y de ahí, de dos hermanos que no pertenecen a una misma comunidad en calidad de socios, pertenezcan a un mismo ayllu, en un mismo territorio en el que coexisten comunidades y ayllus. Yo creo que la discusión es bastante compleja, pero quisiera mencionar algo que es importante. El término calpul ya no se usa actualmente en gran parte de México. Perdón, que se reconecte porque no se El escucha. término que subsiste es el de barrio, pero en las comunidades sí. Pero curiosamente, donde existe, y en Chiapas sí existe el calpul, pero en Chiapas y en Guatemala, El Salvador, existe el término calpul. Pero aquí aparece un dato histórico importante. Una migración del siglo VII que va a la costa de Veracruz, hablando náhuatl, se tajiniza, según un autor, se va por Chiapas, cruza Chiapas, van creando asentamientos y se va a Guatemala, a El Salvador, y llegan hasta Nicaragua. Son los pipiles del siglo VIII. Entonces, uno encuentra que hay calpules entre los oques de Tuxtla Gutiérrez, entre los tzotziles, entre los celtales, básicamente la población, pero también en Guatemala. Entonces, el término calpul contemporáneo en estas partes del país, eso nos permite entender que por abajo del término está el barrio. El concepto barrio es el que ha perdurado. Y lo que encontramos en el resto de Mesoamérica son barrios. Y creo que ese es un dato importante. O sea, el calpul como término es histórico, excepto en la parte de Chiapas. Sin embargo, la información etnográfica de Chiapas permite entender lo que pasa en el resto de Mesoamérica y entender los procesos de cambio, de descomposición y de reorganización, inclusive con la reforma agraria cardenista. Entonces creo el tema es muy rico, muy complejo, pero si podemos hacer partir de esta situación, creo que podemos avanzar en diferentes caminos. Sí, porque el caso, al se usa actualmente, el término se usa en Sudamérica, pero aquí calpul es un término histórico prácticamente, excepto en Chiapas. Aquí el término es barrio, es el barrio. Pero curiosamente los barrios se mantienen a propósito, porque la concepción cuatripartita es parte de la cosmovisión mesoamericana. Con el tiempo que es de otros barrios, pues todo asume que los fundacionales son los cuatro originales. En Tláhuac también hay 4 barrios fundacionales y se agregan otros, pero en la memoria histórica contemporánea hay ese reconocimiento de los 10 barrios que existen, 4 son los fundacionales. Pues creo que es un tema muy rico. Sí.
No, Son evidentes Tláhuac puntos es de una contacto, ¿no? Sí, sí. alcaldía, una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y era un señorío prehispánico. Sí, era una isla originalmente. Una isla que estaba ubicada en un lugar estratégico, en el paso para acceder al centro de México se entraba por el sur y Tláhuac estaba el puente que articulaba Chalco con el centro de México. Pero bueno, son referentes históricos que tienen como referente etnográfico también. O sea, los barrios de Tláhuac están ahí. Es un tema extraordinario. Bueno, si no hay otra participación, es cierto que cuando aparece la legislación con categorías, por ejemplo, en Argentina apareció en el año 84 recién la ley de comunidades indígenas, y de pronto aparece la categoría y ya muchas, digamos, formaciones que no necesariamente se reconocían como comunidades ya fueron empadronadas de esa manera y el término se empezó a usar y eso es parte de la complejidad que hay, ¿no? Pero no quiere decir que no haya formas de organización, digamos, que trascienden a las palabras o que ahí están. Sí, sí. Es un tema, es un tema. El otro día estaba vos lo debés saber mejor que yo, Javier, pero el otro día, antes de ayer, estaba en una charla del instituto donde trabajo y una arqueóloga comentaba que en la quebrada de Humahuaca, en la quebrada, digo bien, la de Tilcara, donde está es la quebrada de Humahuaca, ¿no es cierto? Jujuy, sí, que tiene 57 kilómetros de extensión, de largo, o sea, no es grande, existen 40 comunidades originarias, producto de este fenómeno histórico de legislación republicana que surge en la década del 80. Yo allá ahí ya me pierdo, no sé qué cosa es eso, juro que ya no Claro, sé qué cosa es eso. Lo claro, que sí, lo único que sí sé a ciencia cierta, porque he visitado la quebrada, he dado clases en Tilcara en más de una ocasión y he caminado por ahí, que esas comunidades no se asemejan en su constitución interna a lo que yo veo en Perú o a lo que estamos conversando acá en México. Es otra cosa, no sabría bien qué, pero es otra cosa. claro, claro. Lo que parece también evidente ahí que hay claves nacionales, ¿no? Finalmente son políticas que bajan por los Estados-nación y habría que ver entonces en cada caso, ¿no? Es decir, en cada país, tanto en el contexto andino como en Mesoamérica. Y esa es parte de la dificultad, ¿no? Yo creo que eso no es tan fácil de entender, digamos, cuáles son los elementos de la complejidad, pero desglosar esa complejidad es otro asunto, ¿no? Sí, pero también me comentaba un politólogo que a diferencia de lo que ocurre en Perú y Bolivia, las legislaciones nacionales en torno a las comunidades están tamizadas por las legislaciones provinciales. Y claro, Y es sí, sí. distinto el vínculo comunidad-provincia en Jujuy que en Salta o en Catamarca. Esto me decía un politólogo. Yo no tengo nada de idea. Acá sí que no me debería callar de inmediato porque no sé nada al respecto, pero bueno, en fin, eso. No, sí, claro, claro. En las legislaciones provinciales, el caso de Río Negro, en algún momento lo que se puede conversar, también es muy claro al respecto, porque tiene, digamos, una tradición en la legislación provincial, donde aparece la palabra tribu, donde aparece la palabra cacique no sé cuánto y sus herederos, hasta que en el 84, digamos, se alinean con esa ley que hubo de comunidades del 84 y empiezan a usar la palabra comunidad. Pero todo eso es diferente para cada provincia. Formosa es un caso ejemplar también al respecto, y el Chaco, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte digamos, de la confusión del problema, nace de estas cuestiones, ¿no? Sin duda. Sí, perdón, hay un tema muy interesante en el caso de México, en el norte de México, que no son mesoamericanos. Son, de acuerdo con Tita Abrams, la gran chichimeca, pero de hecho hay grupos recolectores cazadores que fueron los que exterminaron en el siglo XVI y campesinos de medio tiempo, que son los que subsisten hasta la actualidad. Estos campesinos se organizan básicamente en rancherías, pero la iglesia impone el concepto de comunidad, genera iglesias, presidios,
misiones, y si bien estos pueblos están dispersos, eso les permite identificarse con un centro y erigirse como comunidades, comunidades que son impuestas por la iglesia en el siglo XVI, XVII, ¿no? Entonces, aquí creo que la legislación española les dio un asidero a muchas comunidades para asumirse como comunidades. En el caso del norte, siendo grupos dispersos, rancherías, de pronto encuentra que si tienen un referente y tienen sus autoridades como de los tarahumaras, tienen su presidente, su gobernador, sus alcaldes que cambian de cada año, pero están dispersos y solo se reúnen en ciertas fiestas. Entonces aquí creo que lo interesante es ver cómo esta influencia colonial les ha permitido, les ha dotado de un instrumento de reproducción social y que sin romper con su economía de campesinos dispersos, de rancherías, mantienen una identidad política que de alguna manera los defiende o los ubica. Y quizá una cosa interesante, en el norte de México, los tarahumaras, por ejemplo, es un pueblo disperso que vive en las montañas, pero en 1930 se dio un movimiento en parte impulsado por maestros rurales que proclamaron la autonomía de los tarahumara. Hicieron una propuesta de crear una propuesta de autonomía. Exigían al gobierno que cambiaran las delimitaciones municipales para que toda la población indígena quedara bajo un solo control. Y creo que fue el primer proyecto de autonomía que aparece en la política nacional. Crea el concepto de Consejo Supremo, que en los 70 asume en la política indigenista. Pero llama la atención que toda esta estructura política que se crea en los 30 tiene como fundamento esta organización que crea la Iglesia en el siglo XVII. Pues creo que ahí hay otro elemento que es importante, cómo la Iglesia construye instrumentos que ahora resultan importantes para la producción de estas comunidades. Y en el caso tarahumara, pues llegan a un grado de radicalización en los 30. Esto en parte se debe porque había un grupo de maestros comunistas que han venido a la Unión Soviética y regresan con la idea de las repúblicas socialistas, organizan a los tarahumaras, estudiantes que habían estudiado en la casa del estudiante indígena, y se politizan y logran lo que era increíble, es una cosa dispersa, un movimiento político que hace una propuesta de autonomía original. Claro, esto es rechazado, por supuesto. Aguirre Beltrán da cuenta de eso y dice, imposible que haya una autonomía para esta región, pero la propuesta políticamente sigue siendo importante. Sí, yo diría Estas dos son cosas cosas de la historia parecidas. que nos hablan mucho de el manejo, el uso de los recursos políticos que tienen las comunidades. Mm. No, muy brevemente, la primer, ¿cómo decirlo? En los Andes el primer, voy a decirlo así, ordenamiento poblacional formal, así lo voy a llamar, el ordenamiento poblacional formal post-conquista es en 1570 con la visita general del virrey Toledo a todo el virreinato del Perú, ¿no es cierto? Donde se crea de manera sistemática los llamados pueblos de reducción, que es llegar a algún sitio, ¿no es cierto?, más o menos poblado, pero está despoblado, poner una iglesia, la municipalidad, y procurar que los indios vivan en las cercanías a eso que se llama pueblo de reducción o reducciones. Hay toda una polémica que solamente la voy a traer sobre la mesa a título meramente informativo. Hay un volumen grande que salió hace poco sobre reducciones, que no solamente es un fenómeno en los Andes, también surgió en el Paraguay y demás, en otros. México también. Ahí también, ok. La gran discusión, ¿no? Las reducciones involucraron una revolución radical en las concepciones del espacio y la manera de usufructo del espacio entre los andinos, o esa es una postura, u otros dicen no, la verdad es que el virrey Toledo entendió bien más o menos lo que pasaba y en lugar eh, de resultar en un factor extremadamente disruptivo, la política reduccional se sirvió en parte de concepciones nativas, las respetó en parte y eso explican, en cierto sentido, la pervivencia del usufructo de los espacios en distintos sitios, y etcétera, 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 etcétera. Yo no tengo una posición al respecto, no lo sé. Lo cierto es que en muchos sitios los pueblos de reducción permanecerían la mayor cantidad del año vacíos y,
Eso de alguna manera permitiría explicar la continuidad en determinado tipo de ocupación del espacio y usufructo de él en distintos sitios de los Andes. De ahí, insisto, sin ponderar continuidades inmaculadas, esta insistencia de los Ainus a lo largo de la historia del siglo XVI hasta el presente, ¿no? Pero se fueron de vuelta. No. Me está diciendo Javier que la computadora donde están conectados él y Andrés se quedó sin batería. No sé si, déjame ver. ¿Me escuchan? Sí, Sí, David. Sí. Eh, no, ¿nadie más tiene alguna pregunta o duda o observación? Yo, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? No, Sí, sí, sí me yo te escuchan. escucho. Sobre herramienta que utiliza Pablo. Es algo que había empezado a utilizar los antropólogos que trabajan sobre demografía o algún sector de antropología que empezó a utilizar esta herramienta que tiene que ver con la computación y es una pregunta. Otra es sobre tres Sí, Julieta. figuras que presenta en su escrito, que tiene muchas rayas rojas en la primera. Y lo de abajo es como un poco rojo con negro y blanco, ¿no? Y la de abajo son así como esquemas. No entendí cómo interpreta estas figuras, ¿no? Nada más eso, la pregunta. Me había silenciado. Gracias. Perdón, nos salimos porque aquí se acabó la pila, pero ya estamos conectados otra vez. Las herramientas son herramientas computacionales para... no sé si tuviste a bien leer el escrito en el que se basa la charla que di la vez pasada, porque creo que David compartió la liga, como dicen ustedes. Quiero decir, en un escrito que salió publicado sobre la misma conferencia hace poco y que está De online. 2024, ¿no? Sí, 2024. eso está online. Veros, La idea es la siguiente. Creo que se explica ahí perfectamente las preguntas, pero no importa, voy a responderlas de vuelta. No me expresé bien. Digo, en el texto este creí que el recurso a las figuras que tú manejas se explican en sí mismos. En caso de no serlo, y procuro hacerlo en este momento. Hay herramientas informáticas, varias, que sirven para el estudio de muchas cosas y el estudio del parentesco en particular. Hay softwares, programas para eso, y hay software más precisos que fueron específicamente diseñados por antropólogos para el estudio del parentesco, para el estudio de redes genealógicas. Es decir, hay programas para el estudio de redes de cualquier tipo, votantes en un país, supermercados en un país, rutas y camiones de tránsito en un país, redes de cualquier tipo, que pueden ser utilizadas esos programas también para el análisis de genealogías que, entre otras cosas, son redes. Las genealogías son redes. ¿Redes de qué? Redes de parentesco. En el artículo que compartí con ustedes, para someter
redes genealógicas, para someter redes genealógicas al el estudio, redes genealógicas de envergadura, de miles y miles de individuos, al análisis de software especialmente diseñados para analizarlos, hay que crear bases de datos donde meter esa genealogía, esa información genealógica. Y ahí puede servirte de las bases de datos de, qué sé yo, de Excel o de Access, que son bases de datos de Microsoft y de Windows en particular, para generar tus bases de datos. Después, cuando tienes tu base de datos, eso es lo que yo he hecho, la sometí a un programa de parentesco especialmente diseñado para identificar una cosa, que son circuitos de parientes, diseñados por un equipo de antropólogos brasileños de la Universidad de Sao Paulo, y el programa en cuestión se llama MACPAR. Hay otros programas diseñados en otros sitios del mundo, me consta dos. Francia es uno de ellos, París, que hay también un equipo de trabajo que desarrolló un software de acceso público gratuito, te lo puedes bajar de internet, el MACPAR que acabo de mencionar también, para analizar problemáticas similares, ¿sí? Y adicionalmente, la gente de Brasil, con la que yo trabajo, en la Universidad de Sao Paulo, se sirve de un programa también libre y de acceso gratuito para analizar, como te digo, redes, que es el PAYEC, que significa araña creo que es esloveno, el idioma de los inventores del software, porque una araña justamente lo que hace es crear redes. Un primer análisis de la red genealógica, yo estoy trabajando con una red genealógica de más o menos 20.000 personas, 20.000 individuos, recopilados Andrés y Javier de los libros parroquiales con los que he trabajado, más la encuesta etnográfica. O sea, y para analizar más o menos algunas cuestiones relativas a esa red, imagínate que hay 20.000 personas, necesito hacerlo con algún tipo de herramientas. A mano es imposible, de manera artesanal es imposible. De modo que me serví de esos programas. Una base de datos, Excel o Access, programas de parentesco para identificar cuestiones relativas a parentesco y programas de redes para identificar otras cuestiones relativas a las redes de parentesco que estoy analizando. Para responder puntualmente a tu pregunta, las dos figuras donde hay un montón de líneas son dos redes de parentesco en el pueblo en el que yo estoy trabajando. La primera de ellas, la menos tupida, son los vínculos genealógicos, los vínculos de consanguinidad y alianza matrimonial que existen entre los individuos de esa red. Es decir, en una población de 20.000 individuos, el 53% de estos individuos, es decir, más de 10.000 de ellos, son parientes. Es decir, son parientes, son padres de, hijos de, nietos de, abuelos de, bisabuelos de, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo están casados entre sí. El 53% de la población de 20.000 individuos son parientes. Eso es lo que demuestra la primera figura a la que hiciste referencia. La segunda figura a la que hiciste referencia, es decir, es esa misma red más tupida. Es decir, es el mismo dibujo al que se le suma los vínculos de padrinazgo y madrinazgo plausible de ser identificados en la red en cuestión. Y acá es interesante que de la misma población de 20.000 individuos, al 53% de los individuos emparentados entre sí, se le suma un porcentaje mayor de padrinos y madrinas, identificados en los libros de bautismo, que hace ascender a esa misma población al 89% de los individuos consignados en ella. Es decir, si mientras de 20.000 individuos el 53% están emparentados entre sí, el 90% están emparentados entre sí, tanto a través de vínculos de consanguinidad, alianza matrimonial y eso que la literatura antropológica denomina
parentesco espiritual. Eso, figura 1, figura 2. La tercera figura, que son esquemas, es para identificar qué tipo de circuitos matrimoniales es plausible de identificar en esa red. Todos los individuos están emparentados, digo, el 53% de los individuos están emparentados, por lo tanto, si del 53% de los individuos están emparentados, todos ellos están emparentados y se casan entre sí, algún tipo de circuito debe haber entre un individuo y otro individuo de cualquier tipo de matrimonio. Pues bien, es plausible de determinar sistematicidad en esos circuitos matrimoniales y lo que hace ese esquema al que aludías, la tercera figura, no es sino graficarlos de manera ilustrativa. Lo que dice ese gráfico es que la población que estudio, los individuos de la población que estudio no se casan con parientes cercanos, se casan con los parientes lejanos, más lejanos posible de desposar en el interior de dicha red. Por eso, la mayor cantidad de matrimonios identificables es el circuito 3, el más largo, el que está a la derecha de la figura. No sé si se entendió la explicación, pero esa es la idea, ¿sí? Sí, sí, se entendió. Las figuras grafican 3 conclusiones fuertes de el largo y tedioso análisis al que sometí parte de la información y que son 3 preguntas muy, muy sencillas. Ok, gracias. Nada más quería decir que hace rato dijiste que para techar la iglesia es una ocasión para aflorar este tipo de relaciones de ello. Nada más quisiera mencionar que en Japón, hacia norte de Japón hay también techumbres de vegetales, ¿no? Entonces es la ocasión que se reúne la gente. No sé si tenga este tipo de significado ritual, etcétera, pero es una ocasión muy importante que todo el mundo tiene que cooperar. Entonces es interesante, ¿no? Como en Perú ocurre esto y en Japón también ocurre este tipo de actividad relacionado a techar una casa. En caso de Japón es techar una casa y no puede obviamente hacer solamente la persona que vive en la casa. Necesita toda la ayuda de la comunidad, ¿no? De este pueblo. Bueno, es la primera vez que escucho algo parecido a lo que ocurre en Japón. Entonces, fue algo interesante para mí. Gracias. Es todo. Gracias a ti. Gracias a ti. Una cosa te diría al respecto. Cuando la ocasión del ritual, que es un ritual de una convocatoria excepcional, del techado de la iglesia, que es un ritual de una convocatoria excepcional y que dura toda una semana de actividades, es la ocasión en que el Ailius se viste de fiesta, te lo diría así, donde adquieres todo su esplendor. Y el resto del año, o de los 4 años que separan un ritual del otro, el Ailius sigue existiendo como tal. Lo que pasa es que no es tan evidente ni está tan de gala como en este tipo de ocasiones. Pero de no existir como existe, de manera callada y subterránea, si quieres, a lo largo de todo el tiempo, de todo el año, sería muy difícil que pudiera adquirir el protagonismo que adquiere en situaciones excepcionales y de efervescencia ritual como el techado que mencioné hace un rato. Eso. Bueno, yo creo que es muy interesante la sesión en general. Acá me toca el papel de decir que el tiempo es tirano y que tenemos que ir cerrando, pero por suerte yo creo que queda establecida pues un diálogo que vamos a ver si lo vamos formalizando. Yo pienso, Pablo, que si vas a estar por aquí en México en mayo, sería ideal armar ahí una sesión presencial con Andrés y vamos a ver cómo podemos organizar esto.
Eh, pero el camino del diálogo está echado a andar, eso es buenísimo, así que muy, muy estimulante para nosotros, creo. Así que nada, no sé, David, si quieres agregar algo, si no, yo pienso que estamos ya sobre la hora y que conviene ir cerrando. David, ¿estás por ahí? Ahí está. Pues yo creo que sí, si no hay más por el momento, eh, yo creo que dejamos cosas para pensar, algunas cosas medio concretas, pero que habría que definir, ¿no? Y no sé qué más decir. Es un gran tema. Vamos a tener que ir cerrando, pero es un gran tema y qué bueno que estemos en este camino de discusión. Bueno, si no hay más nada yo le quiero agradecer mucho a Pablo la deferencia que ha tenido primero por la conferencia y luego por esta sesión de seguimiento, también a Andrés, que nos ha hecho el favor hoy de tomar una participación también protagónica en el tema. Y nada, por mi parte les envío un cordial saludo, un abrazo, nos estamos viendo pronto, espero. No tengo a mano la difusión del próximo evento, quizás Jorge Martínez, si tienes esos elementos quieres y puedes presentarlos. Si no, de todas maneras van a recibir la información de la próxima conferencia por email y está también disponible en las redes del grupo RIFAP. Y entonces nos estaremos viendo próximamente. No sé, Jorge, si estás ahí a mano como para poner esa información. Si no, simplemente vamos cerrando. Oh, perdón. Ah, Ahí está poniendo Jorge sí, la información. sí. Ahí ustedes pueden ver Familia y Reproducción Social en San José del Rincón, en el Estado de México, y es el miércoles 10 de diciembre. Así De que, abril. oh, perdón, de abril de diciembre. No te levantes tanto. Se me chispoteó, decía el chavo. Bueno, Nada, así que un abrazo y ahí nos estaremos viendo. Gracias, muchas gracias, muy amable. Nos vemos pronto, muy bueno, amable, un en serio, aprecio gusto. mucho. Hasta luego. Saludos a Muchas todos. gracias. Chao. Un honor, gracias. Pero